Como digo, yo no me pondría en sus manos para que me curara con silogismos. Se doctoró en medicina, es un hecho. Lo que hiciera con eso, lo ignoramos. Porque él es famoso como filósofo, no como médico. En octubre de aquel año renunció a su cargo para irse con Alberto Pío de Saboya, señor de Carpi. Su señorío estaba muy cerca de Bolonia. Señor de Carpi, con el que compartió el exilio en Ferrara. Aquí, en este exilio con Carpi... No, antes en realidad. Antes de irse con él, en Bolonia, y se supone que también en Carpi, es cuando Juan Ginés de Sepúlveda se convierte en discípulo de Pietro Pomponazzi. Aquí tengo la antiapología en defensa de Alberto Pío, príncipe de Carpi, contra Erasmo de Rotterdam. Y bueno, cuenta Juan Ginés de Sepúlveda, habla Juan Ginés de Sepúlveda, lo voy a leer en la traducción de Sánchez Gázquez. Así pues, aunque Alberto Pío consagró la principal preocupación de muchos años a la administración del Estado, menudo Estado, Carpi, actuando como embajador, como embajador de los principales señores ante los papas, Julio, claro, administración del Estado, más bien representación del Estado, actuando como embajador de los principales señores ante los papas Julio, León y Clemente, los mismos que en las cuestiones de mayor relevancia recurrían a su sabio juicio. Sin embargo, cualquier momento que le quedaba de sus obligaciones oficiales... el pasaje que quería citar era uno que empezaba en la página anterior, por eso. Y no es sorprendente que un hombre con talento y esmero haya llegado a poseer tan vasta erudición. El príncipe de Carpi siempre, quien siempre tuvo en casa a los más doctos varones de Italia en todo género de formación, de quienes se servía en parte como preceptores, en parte como compañeros de estudio para las prácticas literarias. Entre ellos se contaban Aldo Manucio, Trifón de Bizancio, Marco Masuro, varones notables en el conocimiento de ambas lenguas, Pedro Pomponazzi, preceptor mío, praeceptor meus, Juan Montes de Oca de Sevilla, grandísimos varones en la doctrina peripatética, de los cuales enseñaron filosofía aquel en Bolonia, notable además en el conocimiento de la teología en Pisa y Padua, ofreciéndoles el Estado los mayores privilegios. Andrés Barros, igualmente gran filósofo, además Graciano de Brescia, de quien destacan sus comentarios a Escoto, un monje franciscano, Valerio el Eremita, varones versadísimos en la teología y en las Sagradas Escrituras, por soslayar a otros muchos varones de extraordinaria erudición con quienes, disertando y hablando acerca del estudio de las humanidades y de los más dignos asuntos con sumo gusto, pasaba el tiempo libre que le quedaba de sus obligaciones oficiales. Hombre, no solo por formación, sino también por naturaleza, alejadísimo de todo placer y apetito. Esta es una descripción de la corte de sabios del príncipe de Carpi, a la que se sumó Pietro Pomponazzi, no solo en Carpi y en Bolonia, sino también en Ferrara, cuando el príncipe de Carpi se tuvo que exiliar en Ferrara. Sigue diciendo la enciclopedia Treccani, la enciclopedia de los italianos. La rica biblioteca de su patrón, ha quedado claro que allí tendría que haber libros, la rica biblioteca de su patrono le ofreció la ocasión de entrar en contacto con una cultura filosófica y literaria muy lejana de su preparación escolástica, muy lejana de Aristóteles y de Escoto. Pero la lectura de Marsilio Ficino, de Giovanni Pico, tío por parte materna de Alberto Pío. Alberto Pío era sobrino de Pico, de Giovanni Pico de la Mirandola. Y de algún otro platónico, quizá el cardenal Juan Besarión, no ejercitó una significativa influencia en el modo de afrontar los problemas, no ejercitó una significativa influencia en su modo
no debería haber pasado página tan pronto. Bueno, página, rollo, esto es como un liber, ¿no? Como un códex. En su modo de afrontar los problemas antropológicos y metafísicos. Ni siquiera la frecuentación personal con letrados y humanistas reunidos en torno al Príncipe de Carpi le transmitió el entusiasmo por la reconstrucción filológica de textos antiguos. Bien que en sus lecciones informaba de vez en cuando a los alumnos haber consultado válidos helenistas para hacerse traducir un paso o para recibir la confirmación del significado de una palabra. Durante este viaje, durante esta estancia, Pomponazzi recibió lecciones de lógica, tuvo lecciones de lógica, pero claro, las daba él, pero discutió las doctrinas, tuvo ocasión de discutir algo que desde luego se alejaba de los peripatéticos y de los escotistas. Discutió, gracias al Príncipe de Carpi, en el tiempo en el que estuvo con el Príncipe de Carpi, discutió las doctrinas de los calculadores de Oxford, William Heytesbury y Richard Swanshead, es decir, cabeza de cerdo, que es por donde empiezan las introducciones en este volumen. Este volumen empieza con un ensayo sobre la disputa con los calculadores, o la crítica a los calculadores, mejor dicho, la crítica de Pomponazzi a los calculadores. Pero claro, esto es solo un aspecto visto al microscopio. Es mejor una introducción como la que estamos viendo, porque si no, corremos el riesgo de considerar que la obra de Pomponazzi se basa en la crítica a los calculadores. Bueno, los calculadores sobre la medida del proceso, sobre la mesuración del proceso de alteración cualitativa. Intensio et remisio formarum. Tema físico que había interesado bastante a la generación inmediatamente precedente de maestros paduanos o patavinos, Jacopo da Forlì y Giovanni Marliani, pero para el cual Pomponazzi demostró siempre una profunda aversión teórica. De la actividad desarrollada en estos años dan testimonio un manuscrito de sus lecciones, superlibros Perihermeneias Aristotelis, que está en la Biblioteca Universitaria de Bolonia con la asignatura 301, y eso está en los folios 482 recto a 498 verso. También dan testimonio de este estudio de los calculadores, de este estudio crítico, el tratadillo de Máximo et Mínimo ad Laurentium Molinum, que dejó manuscrito y fue editado por Poppi entre 1966 y 1970. Segundo volumen, bueno. Y también el Tractatus Utilissimus in quo disputatur penes quid intensio et remisio formarum attendantur nec minus parvitas et magnitudo. Bolonia, por Jerónimo Platónides de Benedictis, de 1514, que está dedicado al señor de Carpi, en continuación ideal de sus pasadas conversaciones. En 1499, sigo siempre leyendo esta magnífica introducción, porque se interesó por él Bernardo Bembo, que era visdomino, viceseñor en Ferrara. El Senado Véneto lo llamó a Padua para ocupar la cátedra de filosofía ordinaria que había quedado vacante después de la muerte de Nicoletto Vernia, de quien tantos chistes contaba. Supongo que, claro, el estar en su cátedra lo incitaría a recordar. El encargo fue renovado durante los años siguientes con significativos aumentos de estipendio. Durante aquel periodo didáctico tuvo como concurrente, todavía no ha logrado ser canal único, todavía tiene otro canal que lo contraprograma y los estudiantes todavía pueden darle al mando. Como concurrente tenía a Antonio Fracanzano en 1499 y de nuevo de 1502 a 1506, y también a los averroístas sigerianos, o sea, de Sigier de Brabante, a los averroístas pensamiento averroísta línea Sigier de Brabante,
Tiberio Baccellieri, de 1500 a 1501, y Alessandro Aquilini, de 1506 a 1508. Entre tantos alumnos que siguieron sus lecciones paduanas estuvieron Gaspare Contarini, Andrea Mocenigo, sobrino del Dux, del Dux de Venecia, Antonio Surian, Domenico Grimani, Marcantonio Simara, Lazzaro Bonamico y Paolo Giovio, que no es moco de pavo. En sus cursos Pomponazzi tenía que exponer el De Anima, el Physicorum Libri, o sea, los Physicorum Libri, y el De Caelo et Mundo de Aristóteles y los respectivos comentarios de Averroes. O sea, Averroes era lectura obligatoria, formaba parte del programa oficial universitario, había que leer Averroes. Naturalmente Averroes traducido al latín, por supuesto, y traducido al latín a veces de aquella manera. Bueno, siguiendo la rotación cuadrienal prescrita por el estatuto para las lecturas ordinarias. En los días festivos, para los días festivos se reservaba la lectura de los otros 3 libros naturales. O sea, ese día se hacía fiesta leyendo De Generatione et Corruptione, Meteorológica y Parva Naturalia. Así que cuando he dicho lo de los meteoros en contraprogramación, en realidad los meteoros se reservaban para los días de fiesta. Eso solo se leía los días de fiesta. Fue particularmente en el ámbito de la psicología que sus lecciones atrajeron el interés de los oyentes. Ya en el curso sobre el De Anima, que es lo axial en Pomponazzi, ya en el curso sobre el De Anima, de 1503 a 1504, en el curso 0304, Pomponazzi dedicó una serie de importantes cuestiones al problema del intelecto. Para esto remite a Poppi, exponiendo simpatéticamente la opinión materialista de Alejandro de Afrodisia, Alejandro de Afrodisia. Es decir, el alma humana es la forma del cuerpo, generable y corruptible como todas las formas materiales, y no solo mostrando la sostenibilidad en orden teórico, sino que también moral. Resolvía las objeciones morales que pudieran parecer derivarse de la mortalidad del alma. Y esto trajo un montón de oyentes, como digo. La doctrina averroísta del intelecto único y separado la rechazó como fatua et bestialis, por aquel despedazar la íntima unidad del ser humano, según una valoración que Pomponazzi compartía con Santo Tomás de Aquino. En aquella fecha, sin embargo, a Averroes le parecía todavía el intérprete, ¿no? como para Dante, el comentador, le parecía todavía el intérprete fiel de Aristóteles. A la declaración de la mortalidad del alma humana, que era juzgada coherente con la razón y con la experiencia y compatible con la fundación de la virtud, le faltaba todavía la garantía de la autoridad. Y, bueno, está citando a Poppi en el 70, a Poppi. En junio de 1509, las tropas imperiales de la Liga de Cambrai, en guerra contra Venecia, entraron en Padua. Un mes más tarde, el 17 de julio, los venecianos reconquistaron la ciudad y el estudio, la universidad, tuvo que suspender su actividad didáctica. Se cierran las clases, se cortan las clases por invasión. Muchos profesores que no habían sido hostiles a los ocupantes huyeron por temor de las represalias. Otros se alejaron en septiembre, cuando las milicias imperiales pusieron nuevamente asedio a la plaza. Pomponazzi, que había tornado a Mantua, en octubre aceptó la oferta de la Universidad de Ferrara. El transferimento, esto es una palabra técnica actual. El traslado había sido caldeado fuertemente por Alfonso de Este, que para vencer las dudas de Pomponazzi, que también estaba siendo solicitado en Florencia y Pavía, había solicitado la intervención de su hermana Isabel Gonzaga para que intercediese
ante Messere Pedretto. Messere Pedretto es una manera cariñosa de llamar a Pomponazzi. Messere Pedretto. Messere Pedretto, almeno que per questo anno voglia satisfarmi. Por lo menos que me quiera satisfacer este año. Y se había empeñado mucho para hacer aprobar por los reformadores del estudio creo que esto existe en español, lauda. De hecho, como delito sí existe, supongo, laudo, claro, por supuesto que como delito existe el laudo, que es decisión o fallo dictado. Ah, no, pero no tiene que ver, no, lauda, bueno, de laude, no, lápida o piedra, nada, bueno, estipendio extraordinario, digamos. Se había aprobado, sí es lauta, perdón, la lauta, nada, estaba pensando, no sé qué estoy leyendo. No, que se había propuesto darle la lauta retribuzione, de 300 ducados de oro, que había sido pedida por el maestro. Ni más ni menos que 300 ducados de oro había pedido. No tengo mucha idea de las... Por cierto, que la palabra sí que existe en español. Sí que existe en español. Lauto y lauta. Rico, espléndido, opulento. Advierte de que es poco usado. Bueno, pues eso. No sé, no había tenido otra idea que pedir la opulenta suma de 300 ducados de oro, que es una barbaridad, aunque solo se piense en el metal. Luego otros estipendios que se nos van a dar pronto, los bologninos, pues los bologninos tendríamos que ver en un diccionario de numismática, a ver cuánto es, pero 300 ducados de oro son muchos ducados y es mucho dinero. La permanencia en el gimnasio estense duró solo un año. En 1515, Pomponazzi retornó a su ciudad natal, a pesar de esos esfuerzos. Claro, es que hizo esfuerzos para que los reformadores del estudio se lo dieran. Lo que no sé si se lo llegaron a dar. Eso aquí no se indica, a pesar de la enorme profusión de fuentes documentales que hay. Bueno, en octubre de 1511, los reformadores del estudio de Bolonia, siguiendo una propuesta ya aprobada 2 años antes, le ofrecieron la enseñanza de filosofía ordinaria con estipendio de 900 liras de bologninos. Pero Pomponazzi, entretenido en Mantua por la muerte de su mujer, bueno, de una de las tres, de las 2 que murieron, y por problemas de salud, se sirvió solo durante algún tiempo. Y remite a Costa, 1903. La institución boloñesa, la enseñanza boloñesa, la enseñanza en Bolonia, que mantendrá hasta la muerte, se inauguró después de fin de noviembre y a primeros de diciembre, más bien, con la exposición del 12º libro de la metafísica. La reportatio del curso testimonia la atmósfera de incertidumbre que en aquel trabajoso momento histórico reinaba en la ciudad, reverberando también sobre la vida universitaria. Bolonia, desde octubre ocupada por los franceses, esperaba la previsible reacción de Julio II, que en efecto, de allí a poco, en enero de 1512, la comprimió por el asedio, la asedió con el apoyo de las tropas españolas. Y esto es muy interesante, sería muy interesante estudiarlo, porque claro, Pomponazzi tenía una estrecha, una muy importante relación con los españoles y con el Colegio de Bolonia. De hecho, el biógrafo de Sepúlveda, Santiago Muñoz Machado, supone que Pomponazzi le dio clase a Juan Ginés de Sepúlveda en el colegio, dentro del colegio de San Clemente, lo cual es más que probable. Y además hay que recordar que la palabra que usa es praeceptor, era su preceptor. Entonces es muy probable que Pomponazzi enseñara en el Real Colegio de España, que todavía, sí, bueno, empezaba a ser real, claro, por la protección de precisamente Carlos V, que durmió en el colegio. Claro, Pomponazzi estaba vinculadísimo a los españoles que invaden la ciudad
o que estaban asediando la ciudad, y a los imperiales, desde luego, a Carlos V, y nadie más imperial y nadie más partidario de la idea del imperio que Juan Ginés de Sepúlveda, que su discípulo Juan Ginés de Sepúlveda. Sería curioso saber, sería interesante saber si se pudiera, cómo vivió Pomponazzi ese periodo de ocupación francesa, sabiéndose esas relaciones que tenía con los españoles que estaban asediando la ciudad. Después, evidentemente, su situación, obviamente, claro, mejoraría, pero durante el asedio no sé cómo vivió aquello. La asedió con el apoyo de tropas españoles, logrando tener razón, hermosa forma de hablar de ganar una guerra, riuscendo ad averne ragione, logró tener razón en mayo. De enero a mayo, Pomponazzi, claro, suspendió las lecciones, propter hispanos tunc bononiam machinis infestantes, como anotó un estudiante, y eso está en la Biblioteca Nacional de París, manuscrito latino 6537, folio 148 recto. Es decir, mejoraría su situación, que digo, no, en absoluto, como todo estaba lleno de máquinas de guerra de los españoles que no distinguían amigos y enemigos, un proyectil no distinguía amigo de enemigo. Suspendió las clases y se fue a Mantua. Donde en Mantua sí, eso es. A Mantua lo llamaron desde el estudio de Mantua, desde la Universidad de Mantua, que había retomado su actividad, que ya habíamos visto que se había interrumpido, desde abril. Cada ciudad estaba con su problema, y Mantua lo había superado. Pomponazzi, con su invasión o con su asedio, Pomponazzi volvió a Bolonia, o por lo menos sabemos que estaba allí, en mayo de 1512. En 1514, y mucho ha tardado, porque claro, antes no había tiempo por las guerras, etcétera, y además si los españoles logran reconquistar para el Papa Bolonia, y ya vemos qué discípulos tiene Pomponazzi, evidentemente estaba en una situación de favor con respecto al poder, pero mucho ha tardado lo que viene ahora, que en 1514 fue golpeado por una denuncia de herejía, que ya iba siendo hora, incluso diría yo, originada por las desenvueltas afirmaciones hechas en sus lecciones. Al comentar el prólogo de Averroes al tercer libro de la física, Pomponazzi se había en efecto explayado con particular énfasis en los obstáculos que los prejuicios de la educación religiosa consuetudo interponen a la mente humana en su camino cognoscitivo. Pero bueno, esto es una interpretación de Bruno Nardi. Para Bruno Nardi, claro, Pomponazzi es prácticamente una especie de Giordano Bruno, una especie de antepasado de Giordano Bruno, antepasado intelectual. Aun expuesto con tonos más libres que la veste de comentarista le consentía, hay que reconocer aquí un motivo constante del pensamiento pomponazziano o pomponatiano, es decir, la caracterización de filosofía y religión como ámbitos metodológicamente incompatibles y destinados a finalidades completamente distintas. Mientras la filosofía se mueve utilizando instrumentos de la razón, utilizando los instrumentos de la razón, con el fin de adquirir la verdad, la religión tiene cuenta de educar para la virtud mediante sus apólogos, que no son ni verdaderos ni falsos. Aquí, por un lado, tenemos mirando al pasado y mirando a donde hay que mirar, que es a Aristóteles. Tenemos esa definición peripatética, esa definición de aristotélica de la poesía como más verdadera que la historia, porque trata de lo universal, pero claro, no es mentira, y esto es algo que luego no es ni verdadero ni falso, y por eso dice luego Boccaccio en las genealogías de los dioses paganos
que los poetas no mienten. No se puede decir que algo sea verdadero o falso en poesía y la religión ocuparía un espacio similar al que ocupa la poesía. Esto si miramos al pasado y miramos a Aristóteles, que es a donde tenemos que mirar, pero claro, también podemos mirar a Karl Popper y a su definición de los argumentos no científicos como no falsables. No son ni verdaderos ni falsos, no se sabe si... Por lo tanto, claro, evidentemente la religión no es algo científico, evidentemente. Que representan la única forma de enseñanza moral accesible a los simplices, a los sencillos. Pero claro, el Evangelio está dedicado a los sencillos y se insiste mucho en lo que se muestra a los sencillos, a los simples, y se oculta a los sabios. La acusación no tuvo éxito. Ahí se quedó. Y el año siguiente, el año académico siguiente, Pomponazzi corroboró, reafirmó la misma perspectiva en el curso de Ánima, de nuevo afirmando la mayor sostenibilidad filosófica de la interpretación materialista de Alejandro de Afrodisia contra la exégesis averroística, pero todavía identificada con la posición de Aristóteles. Todavía decía que Averroes, que lo que decía Averroes era Aristóteles. No era una doctrina distinta, pero insisto en que para rizar el rizo es el Averroes traducido al latín e interpretado por los latinos, y reservando a la pura fe la certeza de la inmortalidad del alma. Entrado en disputa con los reformadores del estudio en 1514 sobre la renovación del encargo, bueno, por cierto, a propósito de... Es Pomponazzi el que inclina los estudios de Aristóteles a Juan Ginés de Sepúlveda, y antes de seguir con esta historia quizá debería bueno, no, viene a decir lo mismo que se puede extraer de la antropología, pero bueno, el biógrafo Santiago Muñoz Machado, de esa corte de Carpi que hemos dejado atrás, pero por si podemos aportar algún dato más, dice el biógrafo: es posible que el propio cardenal Julio de Médici hubiera recomendado al pozoalbense ante la corte de Carpi después de conocerlo. La razón por la que Juan Ginés de Sepúlveda pudo conocer a Pomponazzi: existió una conexión antigua en el terreno cultural entre los gobiernos... esto es sobre... Bueno, sí, también sobre la corte, se habla de lo de Pico, pero bueno, sí, sobre el colegio de Bolonia, ya que de todas maneras se queda en Bolonia y esa relación tendría que perdurar. Lo único relevante es suponer que durante la invasión francesa esa relación tuvo que ser hasta peligrosa, y el estar tan vinculado a los españoles. Bueno, lo que dice el biógrafo es... pero el gran mentor civil de Sepúlveda, el más temprano, continuo y afectivo, fue Alberto Pío, príncipe de Carpi, ciudad relativamente cercana a Bolonia. La aproximación de Sepúlveda al príncipe Pío pudo tener lugar por diferentes caminos. Existía en la época una gran inclinación de la nobleza de las ciudades-estado por rodearse de humanistas y eruditos, bien para encargarles funciones de gobierno, bien para involucrarlos en proyectos culturales, o, que es el caso, el último elencado aquí es el caso, como hemos visto, del príncipe de Carpi, o enriquecerse con sus enseñanzas. El colegio de Bolonia era uno de los centros donde se podía entablar relación con los jóvenes intelectuales. Tiene perfecto sentido que el príncipe de Carpi, sin necesidad de recomendación de un cardenal, se pasara por allí a que le demostraran quién era más interesante, porque el colegio de Bolonia, el colegio español de Bolonia, es una institución de primerísimo orden, y si quería buscar humanistas brillantes era un buen lugar donde encontrarlos. El colegio de Bolonia era uno de los centros donde se podía entablar relación. Bueno, hablo en pasado, espero que se sobreentienda que se puede seguir hablando en presente del mismo modo, con respecto al mismo colegio y a los mismos colegiales con el mismo espíritu. El colegio de Bolonia era uno de los centros donde se podía entablar relación con los jóvenes intelectuales. Por otra parte, uno de los profesores de Sepúlveda fue Pomponazzi. Bueno, claro, aquí esto es claro.
¿Qué fue antes? ¿Si el colegio? Incitador también de sus traducciones de obras aristotélicas. Ginés se había convertido en un magnífico puntal para disfrutar del conocimiento del filósofo